Quítate el vestido de novia, esta boda es solo una venganza. Nadie vio la presión de esos dedos cuando él le acomodó el velo, como si fuera un gesto de cortesía. Nadie escuchó el filo de su voz, porque la música del órgano lo cubría todo, pero ella sí, y en ese instante, con el altar a un paso y 100 miradas, esperando un sí, entendió que su destino no venía envuelto en amor, sino en castigo. ¿Alguna vez te han sonreído mientras te condenaban por dentro? ¿Te imaginas convertirte en la pieza de una venganza que ni siquiera provocaste? Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. El gran salón de espejos del Palacio Falkenhayn brillaba bajo candelabros de cristal que parecían contener pequeñas galaxias encendidas. La aristocracia de Viena, las mismas familias que opinaban sobre la moral ajena como si fuera un deporte, guardaba un silencio tan pulcro que daba miedo. Frente al altar improvisado, envuelta en seda marfil y encaje fino, Emilia von Hartmann permanecía inmóvil, con el mentón alzado y el corazón intentando no delatarla. Él se acercó con pasos medidos. No caminaba, avanzaba como quien cumple una sentencia. El barón Victor von Eichenwald era alto, de hombros rígidos, ojos grises como el acero de una espada y una elegancia que intimidaba, no por su belleza, sino por su ausencia de ternura. Cuando estuvo lo bastante cerca para que el mundo no lo oyera, inclinó apenas el rostro hacia su oído. «Quítate el vestido de novia cuando termine esto», susurró. «Esta boda es solo una venganza». La sangre de Emilia se congeló, no por sorpresa, porque una parte de ella ya lo sospechaba, sino por la crudeza con la que él lo confirmó, sin compasión, sin temblor. Ella tragó saliva, apretó los dedos dentro de los guantes y levantó la barbilla como si el dolor fuera un adorno que sabía llevar. El sacerdote carraspeó, incómodo. Nadie entendía qué había pasado, pero todos sintieron que algo se había roto antes de empezar. Y aún así, la ceremonia siguió, mecánica, perfecta hacia afuera, devastadora por dentro. 2 semanas antes, en ese mismo palacio, el invierno no parecía tan hostil. Emilia había llegado a Viena con una maleta liviana y un luto reciente que todavía olía a papel viejo. Tenía 24 años, era hija única del conde Otto von Hartmann y, de un día para otro, heredaba un título, unas tierras en decadencia, y una deuda enorme con la casa Eichenwald, una de las fortunas más antiguas del imperio. Su padre había muerto en circunstancias confusas, dejando detrás un silencio lleno de grietas, como una pared que amenaza con caer. La recibieron en una pensión cercana a la plaza de Freyung, pequeña, limpia, impersonal, una cama estrecha, una ventana con escarcha y un espejo que devolvía una joven demasiado sola para la magnitud de lo que estaba por venir. Aún así, Emilia se obligó a respirar con dignidad. Había aprendido desde niña que llorar en público era darle la razón a quienes te querían pequeña. Al día siguiente, un carruaje del Palacio Falkenhayn llegó por ella. El cochero no sonrió. Nadie sonreía cuando el apellido Eichenwald estaba en el aire. Victor la recibió en su despacho, sin levantarse. La madera oscura, el fuego bajo, el olor a tinta y cuero. Él estaba detrás de un escritorio pesado, con un anillo de sello que parecía otra forma de autoridad. Cuando habló, su voz no tenía prisa. «Lady Emilia, lamento su pérdida, pero debo ser claro, su padre adeuda 4 años de rentas y compensaciones. Las tierras de Hartmann quedan bajo mi control hasta que la deuda se salde». Emilia sintió una punzada de indignación. No entendía cómo el mundo podía exigirle cuentas a una mujer que acababa de enterrar a su padre. «¿Y si no puedo pagar?». Victor sostuvo su mirada como si estuviera midiendo su resistencia. «Existe otra solución». «¿Cuál?». Él deslizó un documento sobre el escritorio. El papel avanzó como una amenaza educada. «El matrimonio cancela la deuda, y yo recupero lo que me quitaron». Emilia frunció el ceño, sin comprender. «¿Qué le quitó mi padre?». Victor no respondió. «Fue peor que una acusación, fue una pared». Señaló apenas el contrato. «Tiene hasta mañana para decidir». Emilia salió temblando, no de miedo, de rabia. No conocía a ese hombre, no entendía su frialdad.
pero en sus ojos había algo escondido bajo capas de control, como una herida que se había acostumbrado a sangrar en silencio. Esa noche, con manos inquietas, abrió los papeles que le habían entregado tras el entierro: cartas, recibos, un reloj de bolsillo sin cuerda, y un pequeño relicario de plata, con la bisagra rota, que pertenecía a su padre. Dentro no había retrato, solo un mechón de cabello oscuro y una inicial grabada, V. Emilia sintió un escalofrío, no sabía por qué, aún no. Entre esos papeles encontró una carta fechada en 1826. La letra era apretada, nerviosa, como si quien escribía tuviera miedo de que el mundo lo oyera. Víctor, perdóname, no quise traicionarte, tu padre me obligó, yo solo firmé lo que me pusieron delante. Jamás imaginé que te despojarían de la herencia de tu madre. Si algún día mi hija debe pagar por mis errores, te suplico, piedad. Emilia dejó caer la carta como si quemara. Su padre había sido pieza de un fraude, y el barón Víctor, por culpa del conde von Hartmann, había perdido algo que le pertenecía por sangre, por amor, por derecho. Ahora él cobraba esa pérdida en el único lugar que todavía podía dolerle al conde muerto, en su hija viva. Al amanecer, Emilia regresó al palacio. El frío de Viena mordía las calles como un animal hambriento, pero ella caminó como si el hielo no existiera. La hicieron pasar al salón azul, donde la luz invernal entraba tímida entre cortinas de terciopelo. Víctor estaba de pie junto a la ventana, mirando los jardines cubiertos de escarcha. He leído la carta, dijo Emilia sin preámbulos. Él no se movió. Entonces sabe por qué estamos aquí. Sé que usted perdió algo. Ella respiró hondo. Pero yo no fui responsable. Víctor giró apenas el rostro. No, pero usted es lo único que queda de él. Las palabras la golpearon con una justicia que no era justicia. Emilia apretó los puños dentro de su manguito. Y casarse conmigo borra su dolor. Él la miró de frente por primera vez. Duro, contenido, y, muy atrás, una sombra que parecía cansancio. No espero borrar nada. Quiero equilibrio. Entonces acepto. El silencio cayó como nieve pesada. ¿Acepta?, repitió él, sorprendido por primera vez. Sí, me casaré con usted, pero con una condición. No fingiré amarlo, no fingiré ser feliz, y cuando la deuda esté saldada, me iré. Víctor esbozó una sonrisa mínima, sin humor. Perfecto, yo tampoco fingiré nada. El compromiso se anunció esa misma tarde. Viena habló del escándalo con la misma emoción con la que se habla de un incendio ajeno. Un varón poderoso y una heredera arruinada, una ecuación que no olía a romance, sino a ruina. Entre los invitados al anuncio estaba la condesa Matilde von Zierk, una mujer de 38 años, elegante, calculadora y con una ambición que no conocía pudor. Había sido amante del difunto barón Eichenwald, padre de Víctor, y había esperado años a que el hijo cayera bajo su influencia, pero esa boda inesperada derrumbaba su paciencia de mármol. No permitiré que esa niña arruine lo que construí, susurró Matilde a su confidente, el notario Ulrich Brandt, un hombre de lealtad comprada y moral flexible. ¿Qué propone, condesa? Separación, escándalo, lo que sea necesario. La ceremonia fue fría, los votos exactos. Emilia pronunció el sí como quien entrega una parte de su alma para salvar otra. Víctor repitió lo mismo, y nadie pudo adivinar si estaba ganando o perdiendo. Cuando el sacerdote anunció el final y Víctor debió besarla, algo se quebró. Fue apenas un roce, un segundo demasiado largo. Emilia sintió un calor inesperado subirle por el cuello, una traición del cuerpo al orgullo. Víctor apartó la mirada primero, como si ese contacto le hubiera recordado algo que no quería sentir. Esa noche, en la suite nupcial, Víctor no entró. Dejó una nota bajo la puerta. Duerma tranquila, no la molestaré. Esta unión es legal, no real. Emilia leyó esas líneas 3 veces. No supo si sentir alivio, o una decepción que no se atrevía a nombrar. Los días siguientes fueron extraños. Compartían techo, cenas silenciosas, apariciones sociales impecables. Él era correcto y distante, ella, digna y contenida, pero la casa empezó a notar pequeños gestos que no combinaban con el odio. Él preguntaba cada mañana si la baronesa había dormido bien.
Ella dejaba flores frescas, sin firma, en su escritorio. Cuando la lluvia golpeaba los ventanales, Víctor enviaba un chal de lana fina a su habitación. Cuando él trabajaba hasta tarde, Emilia dejaba té caliente en el estudio, como si la guerra entre ellos no pudiera impedir una simple humanidad. Y aún así, la condesa Matilde observaba desde las sombras, alimentando rumores con la paciencia de quien sabe esperar el momento exacto para empujar. Una tarde, Emilia bajó al invernadero porque necesitaba aire, aunque fuera helado. Allí encontró a Víctor de espaldas, mirando un rosal seco, sin flores, como un recuerdo que no se rinde. Mi madre plantó ese rosal, dijo él sin voltear, como si supiera que ella estaba allí. Murió cuando yo tenía 12. Mi padre dejó morir el jardín, igual que dejó morir otras cosas. Emilia se acercó despacio, vio las ramas quebradas, la tierra endurecida. A veces las cosas no necesitan solo cuidado, murmuró, necesitan tiempo. Víctor la miró entonces, de verdad, no como deuda, no como apellido, como persona. ¿Usted cree en el tiempo? Creo en la paciencia, respondió ella, y algo, muy pequeño pero decisivo, se movió en el pecho de Víctor. Una ternura incómoda, como un huésped inesperado. Si esta historia ya te apretó la garganta o despertó tu curiosidad, suscríbete ahora. Lo que viene después cambia por completo lo que creías estar mirando, y te hará dudar de quién es realmente el villano. Aquella misma noche, Matilde dio su primer golpe y, en una cena en casa de los von Traun, soltó una frase con la suavidad de un veneno bien servido. Dicen que la madre de Víctor dejó condiciones morales sobre con quien debía casarse. Sonrió, y una Hartmann, hija de un traidor, no parece cumplirlas, ¿verdad? Los murmullos corrieron como fuego en paja seca. Emilia lo oyó desde otra mesa. Se le heló el rostro. Víctor apretó la copa hasta hacer crujir el cristal, y de pronto, Emilia comprendió que su sí no solo era una condena privada, era una hoguera pública a punto de encenderse. Al regresar al palacio, Víctor no habló, pero el silencio con el que cruzó los pasillos era más pesado que cualquier insulto. Emilia lo siguió hasta el despacho, como quien persigue una respuesta antes de que se convierta en sentencia. ¿Es cierto?, preguntó ella, cerrando la puerta detrás. ¿Su madre dejó esa cláusula? Víctor apoyó una mano en el respaldo de la silla, sin sentarse. Dejó una carta, una exigencia moral. No tiene fuerza legal. ¿Y por qué lo dicen como si fuera un arma? Él exhaló, tenso, porque en Viena lo moral pesa más que lo verdadero cuando conviene. Emilia dio un paso atrás, herida por la idea de ser conveniencia. Usted me desprecia, susurró, no tiene que fingir. Víctor levantó la mirada, y por un instante el hierro de sus ojos se agrietó. No la desprecio. Entonces, ¿qué siente? Él no respondió, y ese silencio dolió más que un te odio, porque le dejó espacio a todas las posibilidades, incluso a la que más miedo daba, que Víctor sintiera algo, y lo negara por orgullo. Esa misma noche, Emilia cayó enferma. Primero fue un escalofrío, luego fiebre alta, después una tos que parecía desgarrarle el pecho. La nieve afuera golpeaba los ventanales como si quisiera entrar a reclamarla. El médico de la corte habló de neumonía invernal, común y peligrosa, y ordenó reposo absoluto. Víctor no se movió de su lado. Nadie lo vio llevar los paños fríos. Nadie lo vio sostenerle la mano cuando el cuerpo de Emilia temblaba en delirios. Pero la doncella sí lo vio quedarse en vela, con la mandíbula apretada, como si la culpa también pudiera enfermar. En una de esas noches, Emilia murmuró entre sueños, no quiero ser tu castigo, no quiero que me odies. Víctor apretó su mano con fuerza, casi como un juramento. No eres mi castigo, dijo, con una voz que no se parecía a la del altar. Nunca lo fuiste. Ella no lo oyó, o tal vez lo oyó en un lugar donde las palabras tardan más en despertar. Al cuarto día, la fiebre cedió. Emilia abrió los ojos débil, desorientada, y lo primero que vio fue a Víctor dormido en una silla, despeinado, con ojeras profundas. Por primera vez, él parecía humano, vulnerable, como si el odio fuera solo una armadura vieja. Emilia alzó la mano y rozó su mejilla. Víctor despertó de inmediato, como si hubiera estado esperando ese contacto. ¿Está mejor?,
Preguntó, ronco, agotado, aliviado. ¿Usted estuvo aquí? Sí. ¿Por qué? Víctor se levantó demasiado rápido, como si la pregunta lo quemara, porque era mi responsabilidad, y salió, dejando la puerta temblando con su propio miedo. Emilia cerró los ojos, pero ya había visto la verdad en ese instante. Lo que Víctor llamaba responsabilidad tenía el temblor exacto del cuidado. Mathilde von Zierk, entretanto, no descansaba. Había notado el cambio en la casa, el tono de Víctor, el modo en que preguntaba por Emilia, el silencio menos hostil, y eso, para Mathilde, era una amenaza. Así que buscó a Ulrich Brandt y encargó algo más sucio que un rumor, una carta falsa. Una carta supuestamente escrita por Emilia a un antiguo conocido en Londres, donde confesaba que se había casado por interés, que planeaba abandonar a Víctor en cuanto recuperara las tierras y limpiar el apellido Hartmann. La caligrafía era parecida, el sello, casi perfecto, y aún así, había un detalle mínimo, una palabra escrita con frialdad, una frase demasiado rígida, porque Mathilde podía falsificar tinta, pero no podía falsificar alma. La carta llegó al despacho de Víctor en un sobre anónimo. Él la leyó bajo la luz de una lámpara de aceite, sin pestañear. Durante segundos no pasó nada. Luego, el aire se tensó en la habitación, como si la duda hubiera abierto una ventana a un invierno nuevo. Esa noche, en la cena, Víctor no fingió. ¿Tuviste un pretendiente en Inglaterra? Emilia dejó el tenedor lentamente sobre el plato. ¿Qué? Víctor deslizó la carta hacia ella. Emilia la leyó. Su rostro cambió de confusión a horror, y del horror a una furia silenciosa. Esto es falso. ¿Cómo lo sé? Preguntó él, y su voz sonó a una herida vieja. ¿Cómo sé que no me estás usando? Emilia se puso de pie, temblando, porque yo jamás escribiría así, porque jamás te mentiría de esa forma, porque su voz se quebró porque empiezo a creer que este matrimonio podría ser algo más que una venganza. El silencio se hizo insoportable. Víctor rodeó la mesa y, por primera vez, la tocó sin excusa social, tomó su mano. Perdóname. Emilia cerró los ojos, luchando contra lágrimas que no quería concederle a nadie. ¿Por qué es tan difícil confiar? Víctor bajó la mirada, como si le costara admitirlo. Porque me enseñaron a no hacerlo. Emilia apretó sus dedos. Entonces, tendremos que aprender juntos. Detente un segundo. Dime en los comentarios qué habrías hecho tú. ¿Perdonarías una duda así, nacida del dolor? ¿O te irías para siempre antes de que te rompan el corazón? Quiero leerte, de verdad. Aquella conversación abrió una puerta que ninguno esperaba. Víctor habló del despojo, como su padre le arrebató la herencia materna para cubrir deudas y caprichos, como el conde Hartmann fue el intermediario que firmó papeles turbios, como Víctor creció odiando un apellido sin conocer el rostro detrás. Emilia confesó su propia jaula, un padre que la mantuvo aislada, avergonzado de su traición, incapaz de mirarla a los ojos, una infancia con culpa invisible, como si hubiese nacido debiendo perdón. Y en esa vulnerabilidad compartida, nació algo frágil y poderoso, confianza. Pero Mathilde no se rendía. Durante un baile en el Hofburg, organizado por la corte, la condesa orquestó un accidente. Hizo que el conde Leopold von Raven, joven arrogante y encantador, cortejara a Emilia en público. Leopold bailó con ella 3 veces, la colmó de cumplidos, le ofreció el brazo para pasear por la terraza helada. Víctor observaba desde lejos, inmóvil, con una copa en la mano. Sus ojos, sin embargo, ardían. Cuando Emilia regresó al salón, Víctor la interceptó. Parece que te diviertes. Solo fue cortés, respondió ella, pero su mirada lo retó. Demasiado cortés. Víctor apretó la mandíbula. Me irrita. ¿Por qué? Emilia lo miró con una claridad que lo desarmó. ¿Porque soy tu esposa, o porque ya no quieres que sea solo en papel? Víctor dio un paso adelante, acortando la distancia. Ya no puedo fingir, Emilia, ya no quiero. El aire se volvió fino. Ella tragó saliva. ¿Qué es lo que quieres? Víctor sostuvo su mirada, con una sinceridad que asustaba. Que esto sea real. Antes de que Emilia respondiera, un oficial de la corte atravesó el salón con una carta sellada. La entregó a Víctor con formalidad impecable.
El varón la abrió, leyó, y su rostro se endureció. La corte citaba a Víctor. Un documento presentado por familiares, lejanos, primos comprados, nombres obedientes pretendía invalidar el matrimonio por falta de aprobación familiar. Si Víctor se negaba a anular, arriesgaba títulos y propiedades. Todo podía volver a la corona. Emilia recibió la copia oficial más tarde, en su habitación. Lloró en silencio frente al espejo, no por el lujo, sino porque había empezado a amar a ese hombre imposible, y el mundo, como siempre, parecía dispuesto a castigarlos por atreverse. Esa noche, Víctor entró sin tocar. Emilia estaba sentada junto a la ventana, mirando la nieve caer sobre Viena como si fuera una respuesta. Víctor se arrodilló frente a ella. No voy a anular nada, perderás todo. Víctor alzó la vista, y en sus ojos había una verdad sin regreso. Ya lo perdí todo una vez, susurró, sobreviví, pero no puedo perderte a ti. Emilia le tomó el rostro con ambas manos. No digas eso, no puedes sacrificar tu vida por mí. Víctor apoyó su frente en la de ella. No es sacrificio, es elección, y cuando Víctor pronunció te amo por primera vez, no sonó a victoria, sonó a un hombre que, por fin, se estaba quedando sin miedo. Emilia no durmió aquella noche. El te amo de Víctor había caído dentro de ella como una piedra en un pozo. No hacía ruido al principio, pero el agua tardaba en calmarse, y, sin embargo, la carta de la corte seguía ahí, sobre la mesa, como una amenaza con sello real. Amor y ruina en la misma línea. ¿Cómo se respira cuando el mundo te exige elegir? A la mañana siguiente, Víctor reunió a sus abogados, hombres con barba ordenada, manos de tinta, palabras medidas. Hablaron de precedentes, de cláusulas, de impugnaciones, de primos lejanos. Pero Emilia escuchaba otra cosa, escuchaba el orgullo de Viena, esa bestia educada que destroza reputaciones sin ensuciarse los guantes. Pueden quitarme el título, dijo Víctor al final, con una calma que parecía acero, pero no van a romper mi matrimonio a fuerza de chantaje. Los abogados se miraron. Uno carraspeó. Varón, si el tribunal insiste, será una batalla pública. Emilia sintió un vacío en el estómago. Batalla pública significaba mirar a la sociedad a los ojos mientras la llamaban hija de traidor. Significaba escuchar, una vez más, que ella no calificaba. Cuando estuvieron solos, Emilia habló sin rodeos. Si yo me voy, el problema desaparece. Víctor se giró con brusquedad, como si le hubieran clavado algo invisible. No vuelvas a decir eso, Víctor. Mírame, yo puedo soportar el rechazo, lo conozco, pero tú, yo no te amo para que soportes nada, respondió él. Te amo para que descanses. Esas palabras la desarmaron. Aún así, el miedo seguía, pegado a su piel como el frío. Esa misma tarde, Emilia recordó el relicario roto. Había estado guardado desde su llegada, como un objeto sin sentido. Lo tomó entre los dedos y lo abrió otra vez. El mechón oscuro, la inicial V. Un impulso la llevó a revisar los papeles de su padre con una urgencia nueva. Buscó el origen de esa inicial, la razón de ese cabello. Encontró, al fondo de un cuaderno viejo, una nota breve, para Víctor. No lo entregué, no me atreví, y debajo, un nombre casi borrado por el tiempo, Conrad Fuchs, secretario, San, una dirección, Salzburgo. Emilia sintió un golpe de intuición. Ese nombre no estaba allí por casualidad. Si el pasado tenía una llave, tal vez estaba escondida en esa tinta. Cuando se lo mostró a Víctor, él frunció el ceño. Conrad Fuchs, repitió, mi padre lo despidió cuando yo era adolescente. Decían que había robado documentos. ¿Y si no robó? ¿Y si escondió? Víctor la miró en silencio, y en esa pausa, Emilia comprendió algo. La venganza con la que él la había tomado no era solo contra su padre, era contra una historia manipulada que lo había criado. Esa noche, sin anunciarlo a nadie, Víctor y Emilia partieron en un carruaje discreto hacia Salzburgo. La nieve aún cubría los caminos, las ruedas crujían, el aire olía a madera húmeda. Emilia viajó con la frente pegada al vidrio, viendo árboles negros contra un cielo pálido, pensando en cuántas veces una persona camina hacia su propia verdad sin saberlo. Al llegar,
encontraron una casa modesta en las afueras, chimenea baja, puerta gastada. Un anciano les abrió, delgado, manos temblorosas, ojos claros llenos de culpa. Cuando vio a Víctor, palideció. «Varón», susurró, «creí que nunca vendría». Víctor no levantó la voz. «Vengo por la verdad». Conrad Fuchs los hizo pasar a una sala pequeña. En una repisa había un crucifijo, como si cada noche le recordara lo que debía confesar. «Yo no robé», dijo al fin, quebrado. «Yo guardé, porque sabía que algún día alguien pagaría por pecados que no eran suyos». Sus dedos temblaban tanto que Emilia se acercó y le sostuvo la mano, sin pensar. Fue un gesto simple, pero el anciano la miró como si nadie lo hubiera tocado con humanidad en años. «La condesa Matilde», susurró. «Ella fue el veneno en la casa Eichenuald. Manipuló al varón, lo alimentó de miedo, y cuando su esposa murió, ella hizo del duelo un negocio». Víctor endureció la mandíbula. «¿Qué hizo mi padre?» Conrad cerró los ojos. Su padre firmó cosas que no debía, pero Matilde fue quien puso la pluma en su mano, y el conde Hartmann trató de respirar. Solo fue el intermediario, un cobarde, un hombre que quiso agradar al poder. Emilia sintió una punzada dolorosa. Su padre, cobarde, pero no podía negar que toda su vida había olido a vergüenza. Conrad se levantó con esfuerzo, fue a un armario viejo y sacó un paquete envuelto en tela, copias originales, sellos auténticos, una declaración jurada escrita con letra firme, como si al fin hubiese encontrado fuerzas. «Esto prueba la falsificación de Matilde, prueba que ella ordenó cartas falsas, manipulación de herencias, y que los primos que hoy impugnan su matrimonio fueron comprados desde hace años». Víctor tomó los papeles con una calma peligrosa. «¿Está dispuesto a declarar esto ante la corte?» Conrad asintió, con lágrimas silenciosas. «Estoy cansado de vivir con miedo». Antes de despedirse, el anciano miró a Emilia con una tristeza antigua. Usted tiene algo que yo perdí, valentía limpia, no la suelte». En el carruaje de regreso, Emilia apretó el relicario contra el pecho. Por primera vez, la inicial V le pareció menos un misterio y más una señal de alguien, en algún rincón del pasado, había intentado dejarles una salida. Muy pocos conocen lo que realmente se oculta detrás de estos apellidos y estos títulos. Suscríbete, porque aquí contamos la parte de la historia que casi siempre se silencia, la que cambia por completo a quien creías odiar. Pero Víctor no quiso llevar la verdad a la corte de inmediato. No aún. Había aprendido que la justicia, en Viena, se movía mejor cuando se la obligaba a mirar a los ojos. Organizó una cena privada en el Palacio Falkenheim. Invitó a Matilde von Zierk, al notario Ulrich Brandt y a 2 de los primos lejanos que habían firmado la impugnación. La mesa fue elegante, la plata brilló, el vino circuló, pero el aire estaba afilado. Matilde llegó como si la noche le perteneciera, vestida en terciopelo oscuro, con un collar que parecía una declaración de poder. Sonreía con esa serenidad de quien cree tener el control. «Víctor, querido», dijo, «me alegra que aún sepas honrar a tu familia con una cena». Emilia sintió como la palabra familia se le clavaba. Víctor no respondió con afecto, solo ofreció un asiento. Durante la cena, Matilde habló de caridad, de moral, de reputación, como si el mundo fuera una sala que ella pudiera ordenar a voluntad. Ulrich bebía nervioso, los primos evitaban la mirada de Víctor, como niños atrapados en una mentira grande. Al final del postre, Víctor se levantó. «Condesa, tengo un obsequio para usted». Le entregó un sobre lacrado. Matilde lo abrió con curiosidad y, cuando vio la firma de Conrad Fuchs, su rostro perdió color. Esto no significa nada», balbuceó. Víctor habló con una frialdad distinta, más limpia. «Es la verdad, la misma que enterró 20 años, la misma con la que manipuló a mi padre, arruinó a los Hartmann, y ahora intenta destruir mi matrimonio». Ulrich dejó caer la copa. El cristal sonó como un disparo. Matilde se puso de pie, la voz elevándose por primera vez. «Es la palabra de un anciano senil». Víctor no se inmutó. «No, es la palabra de un testigo con documentos originales. Documentos que, para cuando amanezca, estarán en manos del Tribunal Imperial».
Los primos se levantaron de golpe, murmuraron excusas y salieron sin despedirse. Ulrich palideció como si hubiera visto su propia celda. Matilde miró a Emilia con odio puro. Así que tú también juegas. Emilia sostuvo la mirada, firme. Yo solo existo, condesa, y usted ha intentado castigarme por existir. Matilde respiró con dificultad, acorralada. ¿Qué quiere de mí? Víctor inclinó apenas la cabeza. Su confesión pública y su retiro permanente de la vida social vienesa, o enfrenta cargos por fraude y conspiración. Matilde apretó los puños. El orgullo luchaba, pero el miedo venció. Acepto, dijo al fin, rota. Emilia sintió algo extraño, no alegría, solo una tristeza fría por una mujer que gastó su vida en destruir, y aún así, Emilia no sabía que Matilde todavía guardaba una última carta, una que no hablaba de amor ni de herencias, hablaba de traición al imperio, y esa carta estaba a punto de encontrarlas. Una semana después, el Tribunal Imperial anuló las impugnaciones. El matrimonio de Víctor y Emilia fue reconocido plenamente. La casa Falkenhayn respiró, como si el palacio mismo hubiera estado conteniendo el aire. Los rumores, por un momento, se quedaron sin alimento. Los invitados volvieron a fingir que siempre habían apoyado la unión. Viena era así, cambiaba de opinión como quien cambia de guantes. Matilde von Zierk desapareció de los salones con una rapidez casi teatral. Se retiró a una propiedad remota en Carintia, sin brillo, sin influencia. Ulrich Brandt perdió clientes, prestigio, y de pronto recordó que la moral existía. Los primos se escondieron. Todo parecía, al fin, estabilizarse. Pero la paz nunca llega completa cuando el pasado tiene hambre. 2 días después de la resolución, Emilia recibió una carta con un sello que la hizo estremecer, cera oscura, la marca de Zierk. Su corazón golpeó fuerte. Matilde había prometido retirarse. ¿Por qué escribir ahora? Abrió el sobre con manos frías. La letra era breve, elegante, venenosa. Duquesa de papel, porque eso eres ante los ojos correctos. Felicidades por tu triunfo. Pero deberías saber algo. Tu victoria no fue completa. Hay un documento que aún no han encontrado. Un documento que prueba que el conde Hartmann no solo traicionó a los Eichenwald, también traicionó al imperio. Si cae en manos equivocadas, tu apellido quedará manchado para siempre. Piensa bien que estás dispuesta a sacrificar para protegerlo. Emilia sintió que el suelo se movía. No era un rumor, no era una burla social, era una amenaza con forma de verdad. Corrió al despacho de Víctor. Él estaba revisando planos para un pequeño hogar de huérfanos que quería financiar con Emilia, como si construir futuro fuera su manera de pedir perdón al mundo. Cuando vio el rostro de ella, dejó todo. ¿Qué pasó? Emilia le entregó la carta. Víctor la leyó. Su mandíbula se tensó, pero su voz salió controlada. Es el último intento de Matilde para desestabilizarnos. ¿Y si no lo es? Emilia casi no pudo sostener la mirada. ¿Y si mi padre realmente? Víctor se acercó y le tomó los hombros. Escúchame, no importa qué haya hecho tu padre, tú no eres él, el mundo no lo verá así, susurró ella. Entonces el mundo aprenderá. Esa noche, Emilia no pudo dormir. El miedo se le instaló en la garganta como una oración rota. Cuando Víctor se durmió, agotado, Emilia se levantó en silencio y bajó a la biblioteca. Necesitaba respuestas. Necesitaba encontrar la verdad antes de que la verdad la encontrara a ella. Las estanterías olían a cuero y polvo antiguo. La luz de una vela temblaba. Emilia revisó cajas, libros de cuentas, cartas, y, al final, escondido dentro de un tomo viejo de poesía, encontró un sobre sellado con cera negra. Su pulso se disparó, lo abrió. El documento estaba fechado en 1823. Era un acuerdo secreto entre el conde Otto von Hartmann y un diplomático francés. En él, su padre vendía información sobre movimientos militares del imperio a cambio de dinero para cubrir deudas. Alta traición. Emilia sintió que el mundo se le iba de las manos. No era solo estafa, no era solo cobardía, era un crimen que podía destruirlos, incluso ahora. La primera reacción fue un impulso salvaje: esconderlo, quemarlo, negar que existía, protegerse, proteger a Víctor.
proteger al futuro que recién empezaban a construir. Se lo guardó en el corpiño y subió a su habitación con pasos que no parecían suyos. Iba a callar, al menos por una noche, solo por una noche, para pensar, pero Víctor la esperaba despierto. No la miró con dureza, la miró con esa nueva forma de atención que había aprendido a tener. «Fuiste a la biblioteca», dijo. Emilia se quedó inmóvil. Mentirle era fácil, lo había hecho toda su vida con el mundo, pero con él se sentía como traicionarse. Solo, documentos viejos. Víctor se acercó un paso. «No me mientas». Emilia levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. «Si te lo digo, todo cambia, lo que cambie o no, lo enfrentaremos juntos. Pero no puedes cargar esto sola». Ella tembló, y por fin, como quien deja caer un peso imposible, sacó el documento y se lo entregó. Víctor lo leyó despacio. Su rostro no cambió al principio, luego se quedó quieto, con el papel doblado entre los dedos, como si estuviera sosteniendo el pasado entero. Emilia sintió que el pecho le ardía. «Ahora me odias», dijo, casi sin voz. «Ahora te arrepientes. Soy la hija de un traidor». Víctor dejó el documento sobre la mesa y caminó hacia ella, no para alejarse, para acercarse. La abrazó con tanta fuerza que Emilia apenas pudo respirar. «No», susurró él, «no me arrepiento, y no te odio. Tu padre cometió errores horribles, sí, pero tú eres la mujer que eligió la verdad incluso cuando duele». Emilia lloró en sus brazos, no por su padre, por la niña que había crecido sintiendo culpa, sin entenderla, por la mujer que había llegado a Viena creyendo que su destino era pagar. Víctor la sostuvo, firme. «Podemos destruirlo», dijo él, mirando el documento. «Quemarlo, nadie sabrá. Te protegeré». Emilia se separó apenas, lo suficiente para mirarlo. «No, no». Víctor frunció el ceño, sorprendido. «Emilia, no puedo vivir con una mentira cómoda», dijo ella, temblando pero clara. «Si mi padre traicionó al imperio, esa verdad debe conocerse, pero en nuestros términos, no por chantaje, no por Matilde, por mí». Si este momento te apretó el pecho, escribe «Aquí estoy» en los comentarios. Esta comunidad entiende lo que otros prefieren ignorar, el dolor de cargar culpas ajenas, y el valor de decir la verdad cuando sería más fácil huir. Víctor la miró como si la estuviera conociendo de nuevo. «¿Qué propones?» «Entregarlo al emperador. Personalmente», respondió Emilia, «y pedir clemencia, no para mi padre, que ya no puede responder, sino para mí, para que se me permita limpiar su nombre con mis acciones». Era una apuesta que podía costarles todo, podía convertirlos en ejemplo público, podía devolverlos al mismo altar del que creían haber salido, pero Víctor tomó su mano, sin dudar. «Si eso es lo que necesitas, estaré a tu lado». 2 días después, entraron al Palacio Imperial para una audiencia privada con Francisco y, las paredes eran altas, el aire olía a cera y poder. Emilia caminó con la espalda recta, aunque las piernas le temblaran. Cuando estuvieron frente al emperador, Emilia se inclinó con respeto y extendió el documento con manos firmes. Francisco y lo leyó en silencio. Su rostro se endureció. Luego levantó la mirada hacia ella, como si quisiera ver el alma, no el apellido. «Lady Emilia, usted acaba de entregarme evidencia que podría destruir su reputación». «¿Por qué?» Emilia tragó saliva, y habló con una verdad que no pedía permiso. «Porque prefiero vivir con la verdad, aunque sea dolorosa, que con una mentira cómoda. Mi padre cometió un crimen. Yo no puedo deshacerlo, pero puedo asegurarle que pasaré el resto de mi vida sirviendo al imperio con lealtad». El emperador la observó largo. Víctor sintió el peso del silencio como una espada suspendida. Finalmente, Francisco y se reclinó, pensativo. «Su honestidad es rara y valiosa. Esto debería llevarla a juicio, pero considerando sus acciones, su labor reciente, y su decisión de presentarse aquí voluntariamente, ejerceré clemencia». Emilia sintió que las fuerzas la abandonaban por un segundo. Víctor la sostuvo con discreción. «El documento será archivado como evidencia histórica. No se tomarán acciones legales contra usted ni contra su matrimonio. Pero recuerde estos, la clemencia se honra con vida digna». Emilia bajó la cabeza, con lágrimas silenciosas. «No lo olvidaré, Majestad».
Al salir, la nieve caía suave sobre Viena. Emilia respiró como si acabara de volver del borde de un abismo. Creyó que lo peor había pasado. No sabía que, muy pronto, el amor también sería probado en un terreno distinto, el del sufrimiento ajeno, y el precio de cuidar a los que nadie cuida. La clemencia del emperador no cambió a Viena de un día para otro. La ciudad seguía siendo la misma, elegante por fuera, despiadada por dentro. Pero para Emilia, algo se había cambiado. Había mirado a la verdad de frente, y había sobrevivido. Y Víctor, que antes solo sabía defenderse con silencio y dureza, ahora empezaba a defender con actos. Los primeros días después de la audiencia fueron de una calma extraña, casi sospechosa, como si la vida les concediera una pausa para respirar antes del siguiente golpe. Víctor volvió a sus libros de cuentas. Emilia, a las cartas de administración y a los planos del hogar de huérfanos que tanto insistía en levantar. Caminaban por el palacio con una complicidad nueva no se besaban en público, no se decían palabras grandes frente a la servidumbre, pero había una mirada que se encontraba y se quedaba un segundo más. Aún así, el veneno siempre encuentra rendijas. El conde Leopold von Raven, el mismo que había cortejado a Emilia en el baile de Lofburg, no olvidó la humillación de no haber podido arrancarle ni una promesa. Herido en su orgullo, empezó a sembrar rumores con sonrisas impecables, que Emilia tenía artes para dominar a los hombres, que Víctor se había casado embrujado, que la sangre Hartmann era impura y su matrimonio estaba destinado al fracaso. En los salones, las palabras corrían como ratones, rápido, sucio, invisible. Emilia se enteró por Elise, su doncella fiel, una joven discreta que hablaba bajito como si temiera despertar a los fantasmas. Mi señora, hay cosas terribles que se dicen. Emilia respiró hondo. Leopold, Elise asintió. Dice que usted lo atrapó, que el varón ya no es dueño de su voluntad. Emilia cerró los ojos un instante, no por vergüenza, sino por cansancio. Estaba aprendiendo que no se puede convencer a quien prefiere creer una mentira. Déjalo hablar, Elise, dijo al fin. Las mentiras se desvanecen solas. Pero Víctor no compartía esa paciencia. Cuando supo lo que Leopold decía, no levantó la voz en casa, no estalló, solo se puso el abrigo, se colocó los guantes y salió como si fuera a resolver un asunto de cuentas. Emilia lo alcanzó en el vestíbulo. ¿A dónde vas? Víctor la miró con esa intensidad nueva que ya no daba miedo, pero imponía, a cerrar una boca antes de que te muerda. Víctor, no, Emilia, dijo él, sin gritar, y eso fue peor. Ya te sexta temblar por culpas que no eran tuyas. No voy a permitir que te manchen otra vez. Lo encontró en el club de caballeros más exclusivo de Viena, donde el humo de tabaco y la arrogancia eran parte del mobiliario. Leopold sonreía con amigos, copa en mano, como si el mundo fuera su escenario. Víctor se acercó y le habló lo suficientemente bajo para que el resto solo viera dos hombres conversando. Von Raven, escucha bien, porque no lo repetiré. Si vuelves a mencionar el nombre de mi esposa, si vuelves a difamarla, te retaré a duelo, y no seré misericordioso. Leopold palideció. La fama de Víctor como tirador era conocida, y su frialdad podía ser más peligrosa que la ira. Llora, yo solo repetí lo que escuché. Entonces deja de escuchar, y deja de hablar. Leopold asintió, humillado, con la boca seca. Esa noche, Emilia esperó a Víctor en la biblioteca, de pie, con el rostro sereno y los ojos brillantes. No necesito que pelees mis batallas, le dijo. Víctor se acercó, cansado, como si el orgullo ajeno lo agotara. Lo sé, pero no puedo quedarme quieto cuando te atacan. Emilia tragó saliva. ¿Y si algo te hubiera pasado? Víctor la rodeó con los brazos, apoyó la frente en su cabello y susurró, nada me va a pasar, porque tengo demasiado que perder. Emilia se aferró a él. Por primera vez, la idea de perderlo le dolió como una herida real, no como un miedo abstracto. Y entonces llegó el verdadero invierno. La nieve cayó más espesa, los caminos se cerraron. En los barrios pobres de la ciudad, donde la elegancia no llegaba ni en cartas, una epidemia de fiebre tifoidea empezó a devorar casas como un fuego lento. Los hospitales se llenaron, los médicos no daban abasto,
La gente moría sin que nadie pronunciara su nombre en un salón. Emilia supo de la epidemia por un sacerdote que pedía donativos en la puerta del palacio. No pedía con dramatismo, pedía con agotamiento. Señora, ya no tenemos vendajes, ya no hay caldo, ya no hay manos. Emilia sintió algo quebrarse dentro, como si la clemencia del emperador le hubiese dado una deuda nueva, no con el pasado, sino con el presente. Abriremos una sala del palacio, dijo, antes de pensarlo demasiado. Víctor, cuando lo supo, intentó detenerla. Es peligroso, podrías contagiarte. Emilia lo miró con una calma que no era terquedad, era conciencia. ¿Y si no hago nada, cómo viviré conmigo misma? Víctor apretó la mandíbula. Tenía miedo, miedo real, desnudo, no el miedo a perder bienes, sino a perderla a ella. Te acabo de encontrar, susurró. No puedo perderte. Emilia le tomó las manos. No me perderás, pero no puedes pedirme que cierre los ojos ante el dolor ajeno. Víctor la observó en silencio, y finalmente hizo lo único que podía hacer cuando el amor le ganaba a la protección, cedió, pero no la dejó sola. Entonces voy contigo. Las salas del palacio se transformaron. Donde antes había música y copas, ahora había camillas, agua hervida, paños limpios. Emilia coordinaba con firmeza suave, como si hubiera nacido para ordenar el caos sin humillar a nadie. Víctor cargaba cajas, conseguía medicinas, firmaba autorizaciones, abría puertas que antes estaban cerradas por decoro. Fue en una de esas visitas cuando Emilia encontró a una niña de 8 años, arrinconada en un pasillo del hospital improvisado, flaca, con los ojos enormes, la frente ardiendo. Nadie sabía su nombre, o tal vez nadie había tenido tiempo de preguntarlo. Emilia se sentó a su lado en el suelo, sin importar el vestido ni el frío. ¿Cómo te llamas? La niña parpadeó lentamente. Ana, susurró, me dijeron que me quede aquí, que no estorbe. Emilia sintió una punzada de rabia y ternura, le limpió la frente con un paño húmedo y, sin darse cuenta, empezó a cantarle una canción de cuna que su madre le cantaba cuando ella era pequeña, una melodía antigua, suave, que olía a hogar. Ana la miró como si le hubieran devuelto el mundo. ¿Te vas a ir?, preguntó, con voz rota. Emilia negó con la cabeza. No, nadie debería quedarse solo nunca. Ana sobrevivió, contra pronósticos, contra el abandono. Cuando se recuperó, Emilia pidió que la llevaran al palacio. Víctor no discutió, solo la miró y asintió como si ya entendiera que, amar a Emilia, era aceptar la vida que ella no estaba dispuesta a ignorar. La epidemia se dio con la llegada de la primavera, pero el sacrificio no pasó desapercibido. La corte convocó a Víctor y Emilia. El emperador les otorgó la Orden Imperial de la Caridad, un reconocimiento raro, más moral que político. Han demostrado que la nobleza no está en la sangre, dijo Francisco, y sino en las acciones. Emilia inclinó la cabeza. Víctor apretó su mano, orgulloso de ella de una forma que ya no intentaba esconder. Y justo cuando parecía que el mundo empezaba a respetarlos, la vida los puso ante una pregunta nueva. ¿Se puede construir un hogar sin que el pasado vuelva a tocar la puerta? Nada de esto es casual. Comenta no era lo que parecía y suscríbete, porque lo que viene rompe definitivamente esta historia, y te hará ver que el mayor peligro no siempre viene de un enemigo, sino de una decisión. Una tarde de abril, Emilia encontró a Víctor en el jardín, frente al rosal seco de su madre. Él lo miraba como si le hablara. Voy a reemplazarlo, dijo Víctor. Emilia se acercó. No, déjalo. A veces, lo que parece muerto solo está esperando. Víctor la miró, y por primera vez sonrió sin sombra. Aprendí eso de ti. Y en ese instante, con el sol tímido sobre Viena, Emilia creyó que el amor, por fin, tenía permiso de quedarse. Matilde von Zierk murió sola en Carintia. No hubo escándalo, no hubo lágrimas en los salones, no hubo coronas de flores con nombres importantes. Solo una noticia breve, comentada con esa crueldad elegante con la que Viena despide a quienes ya no sirven. Emilia, cuando lo supo, no sintió alegría, sintió una tristeza silenciosa por una vida gastada en amargura. No quiero terminar así, murmuró una noche, apoyada en el hombro de Víctor. Víctor le besó la frente. No lo harás, porque tú eliges amar,
Incluso cuando duele, la vida siguió, y con ella, el trabajo. El hogar de huérfanos se convirtió en un proyecto real, un edificio sencillo, cálido, con ventanas grandes para que la luz no se sintiera prohibida. Emilia organizó programas para niñas de familias pobres. Víctor financió becas, mejoró condiciones de trabajo en las tierras y abrió escuelas rurales. No era solo caridad, era reparación. Era el modo de Emilia de decirle al mundo: yo no soy mi padre, sin necesidad de gritarlo. Ana, la niña rescatada, empezó a llamarlos mi familia con naturalidad. Esa palabra, tan simple, le devolvía a Víctor una parte de sí que jamás había tenido, y entonces llegó una bendición inesperada. Una noche fría, casi un año después de la boda, Emilia sintió un mareo extraño. Pensó que era cansancio, que era el peso de los meses, que era la ciudad. Pero el médico, con una sonrisa contenida, confirmó lo que el corazón de Emilia ya presentía. Está embarazada, señora. Emilia se quedó inmóvil, como si el mundo hubiera cambiado de lugar y ella tuviera miedo de moverse para no romperlo. Cuando se lo dijo a Víctor, él se quedó sin palabras. Y eso, en él, era raro. Después, como si el cuerpo le ganara al orgullo, la levantó en brazos y giró con ella en medio del salón. Vamos a ser padres. Bájame, rió Emilia entre lágrimas. Me vas a marear. Víctor la bajó con cuidado, se arrodilló y besó su vientre con una ternura que parecía una disculpa al pasado. Hola, pequeño, soy tu padre, y te prometo que nunca conocerás el odio que yo conocí. Solo amor. Emilia le acarició el cabello. Será una niña. ¿Cómo lo sabes? Lo sé, susurró, y se llamará Elena, como tu madre. Los ojos de Víctor se humedecieron, pero no apartó la mirada. ¿Harías eso? Tu madre plantó un rosal que nadie cuidó, dijo Emilia. Ahora plantaremos una hija que lleve su nombre, y esta vez, florecerá. 9 meses después nació Elena Bonnet Chenold, pequeña, fuerte, con ojos grises como los de su padre y un gesto serio que hacía reír a la servidumbre. El día de su nacimiento, Víctor plantó un rosal nuevo en el jardín, junto al viejo rosal seco, para recordar que las segundas oportunidades existen, dijo, sosteniendo a su hija. Emilia, agotada y radiante, sonrió. Ya no somos solo tú y yo, ahora somos una familia. Los años trajeron más vida, un segundo hijo, Tomás, que corría por los pasillos como si el palacio fuera suyo desde siempre. Trajeron también quietud, tardes de libros, noches de mantas, mañanas con manos pequeñas agarrando dedos grandes. Y un día, cuando Elena tenía 5 años, Emilia encontró una carta escondida detrás de un cajón en el despacho de Víctor. Era vieja, tenía fecha del día de la boda, nunca se la había dado. Emilia la leyó con el corazón apretado. Emilia, hoy me caso contigo por venganza, pero sospecho, aunque no quiero admitirlo, que mi corazón ya ha comenzado a traicionarme. Tal vez seas exactamente lo que necesitaba. Algún día te pediré perdón por lo que te dije en el altar. Hoy no puedo, tengo miedo de que descubras que soy más débil de lo que aparento. Víctor. Emilia lloró, no de tristeza, de comprensión. Lo encontró en el jardín, enseñándole a Elena a cuidar los rosales. ¿Por qué nunca me diste esto?, preguntó, mostrando la carta. Víctor la leyó, sonrió con vergüenza, porque era un cobarde, era un hombre herido. Elena hizo una mueca como si los adultos fueran incomprensibles. ¿Otra vez están hablando de cosas aburridas? Emilia se agachó y le acomodó el cabello. No es aburrido, mi amor, es importante. Víctor la atrajo hacia sí, con Elena entre ambos, protestando. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Víctor, mirando a Emilia. Empecé odiando tu apellido, y ahora lo llevo con orgullo, porque es el apellido de mi esposa, el apellido de mis hijos, el apellido de mi familia. Emilia le tomó el rostro con las manos. Y yo empecé temiendo tu frialdad, y ahora es tu calor el que me mantiene viva. Se besaron con suavidad. Elena puso cara de asco. Tomás, demasiado pequeño para entender, aplaudió como si fuera una fiesta. Esa noche, ya con los niños dormidos, Emilia y Víctor se sentaron en la terraza envueltos en mantas. El cielo sobre Viena era limpio, y el viento olía a rosales nuevos. ¿Alguna vez te arrepientes?,
preguntó Emilia. Víctor la miró con una calma llena de verdad. Cada día agradezco haber sido lo suficientemente inteligente para reconocer el amor cuando llegó, aunque tardé demasiado en verlo. Emilia apoyó la cabeza en su hombro. No tardaste, llegaste justo a tiempo. Víctor le besó la frente. Te amo, Emilia von Hartmann, hoy, mañana y todos los días que me queden. Y yo te amo a ti con cada respiración, respondió ella, con cada latido, con cada segundo. Y allí, bajo las estrellas, comprendieron lo que el mundo nunca pudo entender del todo, que el amor verdadero no nace perfecto, nace herido, y elige quedarse, y eso, al final, era suficiente. El tiempo pasó como pasan las estaciones en Viena, con belleza y con amenaza. A veces, Emilia despertaba con la sensación de que por fin estaban a salvo, de que el amor había ganado su lugar en la casa Falkenheim. Otras veces, un ruido mínimo, una puerta que crujía, una carta sin remitente, una mirada demasiado larga en un salón le recordaba que la paz, en la aristocracia, siempre era frágil. La muerte de Matilde había cerrado un capítulo, sí, pero no había cerrado todos los pasillos del pasado. Una tarde de otoño, mientras Emilia revisaba donaciones para el hogar de huérfanos, Elise entró con un gesto inquieto. Señora, llegó esto. Era un sobre sin sello noble, papel barato, sin perfume, sin nombre. Emilia lo abrió con cuidado, y una sola frase le heló la espalda. ¿Crees que la verdad ya terminó de cobrarse su precio? El altar aún recuerda. Dentro, había una hoja doblada con una copia de la frase que Víctor le había dicho el día de su boda, esa misma que ella había intentado enterrar bajo pañales, risas infantiles y rosales nuevos. Quítate el vestido de novia cuando termine esto. Esta boda es solo una venganza. Emilia sintió náuseas, no por la frase, esa herida ya tenía cicatriz, sino por el hecho de que alguien la estaba desenterrando. Alguien quería volver a colocarla en el mismo lugar de humillación. Cuando Víctor llegó esa noche, Emilia no esperó. Alguien sabe, le entregó el papel. Alguien quiere recordarnos el altar. Víctor leyó, y por primera vez en años, su rostro volvió a endurecerse como entonces. Pero no era odio, era protección afilada. Esto es un aviso, dijo. Alguien busca algo, o busca asustarnos. Emilia miró a sus hijos dormidos a través de la puerta entreabierta. Escuchó la respiración suave de Elena, el murmullo infantil de Tomás. No permitiré que nos toquen, susurró. Víctor la rodeó con los brazos. No lo harán, te lo prometo. Los días siguientes trajeron señales. Un carruaje detenido demasiado tiempo frente al palacio. Un sirviente nuevo que no respondía preguntas simples. Una carta extraviada que apareció abierta. Víctor reorganizó a la guardia, cambió llaves, limitó visitas. Pero Emilia, a pesar del miedo, hizo algo más. Se volvió a la biblioteca. Sabía que el pasado nunca deja de respirar mientras quedan papeles sin leer. Revisó cajas viejas, registros, correspondencia, y entonces encontró un detalle que le había pasado por alto durante años, un recibo firmado por el notario Ulrich Brandt, fechado semanas antes de la impugnación del matrimonio. El pago no venía de Matilde, venía de otra cuenta, un nombre que Emilia no reconoció al principio, pero que Víctor sí. Rudolf von Kessler, murmuró Víctor cuando lo vio. Es primo lejano, de mi padre. Emilia frunció el ceño, pero Matilde ya murió. ¿Por qué? Víctor cerró los ojos un instante, como si encajara piezas dolorosas. Porque Matilde no actuaba sola, ella tenía respaldo, y alguien se benefició del caos. Esa noche, Víctor llevó a Emilia a un lugar que jamás le había mostrado, una sala cerrada en el ala norte, donde se guardaban objetos personales de su madre, un perfume antiguo, un chal doblado, un pequeño cofre con cartas. Víctor abrió el cofre con manos firmes, pero sus ojos eran de niño. Nunca quise que vieras esto, dijo, porque aquí empieza la parte que yo mismo no entiendo. Dentro había un retrato en miniatura de su madre, joven, con una sonrisa suave, y un medallón de oro con una cerradura diminuta. Emilia lo tomó con cuidado. Al tocarlo, sintió un clic, como si algo dentro se hubiera soltado. ¿Está abierto?, susurró. Víctor la miró,
sorprendido. Ese medallón nunca se abrió. Mi padre dijo que estaba roto. Emilia lo abrió lentamente. Dentro no había cabello, ni retrato, ni una reliquia sentimental. Había un papel doblado, una nota pequeña, escrita con letra femenina. Si alguien lee esto, significa que ya no estoy para proteger la verdad. Víctor no es hijo del hombre que cree. Mi hijo pertenece a la sangre Falkenhayn por mi lado, y a la sangre Kessler por el lado que me obligaron a ocultar. Me casaron por conveniencia, pero amé a otro en silencio. Si mi esposo descubre esto, destruirá a todos. Emilia sintió que el aire se le iba. Víctor se quedó inmóvil, como si el cuerpo no supiera dónde poner semejante golpe. ¿Qué era? ¿Qué significa?, susurró Emilia. Víctor tomó la nota y la leyó 2 veces, con una calma que parecía imposible. Luego, como si se rompiera en el lugar exacto, apretó el papel hasta arrugarlo. Significa, su voz tembló, que toda mi vida estuve peleando por una herencia, y quizá no era mi batalla real. Emilia le tomó el rostro. No, Víctor, mírame, tú eres tú. No importa, interrumpió él, porque si mi padre lo sabía, si Matilde lo sabía, entonces todo fue peor de lo que creíamos. La venganza, el fraude, el odio contra tu padre, tal vez fue solo la cortina para ocultar esta verdad. En los días siguientes, la revelación se extendió como una sombra. Víctor empezó a investigar en silencio, a revisar partidas, registros, nombres. Emilia lo acompañó sin dejarlo caer. Pero el peligro creció. Si esa verdad se hacía pública, no solo era reputación, era legitimidad, era título, era el lugar de sus hijos en el mundo. Y entonces llegó la visita. Un hombre de bigote fino, abrigo caro, mirada demasiado segura, se presentó como Rudolf von Kessler. Dijo venir con un asunto de familia. Sonrió como si estuviera entrando a una casa que ya consideraba suya. Varón, dijo, mirando a Víctor con falsa cortesía, o debería decir, Víctor, simplemente. Emilia sintió el instinto gritarle que no lo dejara pasar, pero ya estaba dentro. Rudolf dejó un sobre la mesa. Su madre guardó secretos, Matilde también, y llora. Yo puedo hacer que esos secretos desaparezcan, o puedo hacer que ardan en Viena. Víctor apretó los puños. ¿Qué quieres? Rudolf sonrió con calma. Renuncia pública, y una parte de las propiedades, para garantizar que su familia no sufra. Emilia dio un paso al frente, la voz firme. ¿Amenaza a nuestros hijos? Rudolf ladeó la cabeza. Yo solo prevengo desgracias. Víctor se quedó quieto unos segundos, y entonces dijo algo que Emilia jamás había oído en él: paz verdadera. No, Rudolf alzó las cejas. Piénsalo, el imperio no perdona bastardías en la nobleza. Víctor lo miró sin parpadear. Tampoco perdona extorsión. Rudolf sonrió, pero su mirada se endureció. Entonces nos veremos en público. Cuando se fue, Emilia sintió que el palacio se había quedado sin aire. ¿Qué haremos?, preguntó, casi en un susurro. Víctor le tomó la mano, y su voz no tembló. Lo mismo que hicimos siempre, decir la verdad antes de que la mentira la use contra nosotros. Pero esta vez, la verdad no solo amenazaba su amor, amenazaba el nombre de sus hijos, y el mundo, cuando olía sangre, se reunía como si fuera un baile. La noticia se filtró antes de que Víctor pudiera controlarla. Así era Viena, los secretos tenían piernas. Un rumor llegó a un salón. Un gesto malinterpretado se convirtió en sentencia, y cuando Rudolf von Kessler se encargó de empujar la historia con manos invisibles, el escándalo estalló como una lámpara rota. Víctor no es legítimo. Su madre engañó al varón. Emilia lo sabía. El hogar de huérfanos es una fachada. Mentiras mezcladas con verdades parciales, lo suficiente para encender a una sociedad que vivía de mirar. La corte citó a Víctor otra vez. Esta vez no era una cláusula moral, ni una impugnación comprada. Era una revisión de legitimidad. Una audiencia pública donde la sangre importaba más que los actos, donde el pasado se comía al presente. Emilia lo supo al ver la carta oficial. Sintió la misma presión en el pecho que había sentido en el altar aquel día, pero esta vez no era la novia temblando, era la mujer que había sobrevivido a todo, y que tenía hijos que proteger. Víctor quiso ir solo,
no necesito que pases por esto. Emilia se negó. Si el mundo va a señalarte, me señalará a mí también. Y no me iré. Ya no. El día de la audiencia, el gran salón del tribunal se llenó. Nobles, jueces, escribanos, curiosos, incluso algunos de los pobres que Emilia había ayudado, escondidos al fondo, con ropa sencilla y ojos atentos. Había un murmullo constante, como un enjambre. Rudolf von Kessler estaba allí, impecable, con una sonrisa contenida. Llevaba documentos, testigos comprados, insinuaciones. Había preparado el escenario como Matilde lo habría hecho, con la certeza de que la vergüenza pública derriba más rápido que la ley. Cuando Víctor y Emilia entraron, el silencio se quebró. La gente miró a Emilia con la misma crueldad con la que antes la miraban por ser hija de traidor. Ahora era cómplice, era ambiciosa, era bruja en boca de quienes necesitaban una palabra fácil. El juez principal habló con formalidad. Barón Víctor von Eichenwald, se cuestiona su legitimidad, y por tanto, su derecho a portar título y propiedades. Se presenta evidencia de un posible vínculo sanguíneo con la casa Kessler. Rudolf dio un paso adelante. No busco destruir, mintió con elegancia. Solo busco justicia para la sangre verdadera. Emilia sintió asco, y, sin embargo, respiró, porque entendió algo. Rudolf contaba con que Víctor se quebrara, con que huyera, con que el miedo lo hiciera ceder. Víctor no se quebró. Mi madre escribió una nota, dijo Víctor, y ese escrito es el origen de este escándalo, pero lo que nadie dice es por qué fue ocultado. Rudolf sonrió, porque era vergüenza. Víctor lo miró con frialdad limpia, porque era amenaza. Emilia dio un paso al frente, y su voz, aunque suave, cruzó la sala como una campana. Mi esposo fue criado bajo un padre que lo despojó, lo manipuló y lo convirtió en herramienta de odio. Si mi suegro ocultó esta verdad, no fue para proteger un honor, fue para proteger un poder. Y quienes hoy la usan, no buscan justicia, buscan extorsión. Rudolf levantó el mentón. ¿Tiene pruebas? Víctor sacó un paquete de documentos, registros, recibos, el pago firmado por Ulrich Brandt y la cuenta de Rudolf, la declaración jurada de Konrad Fuchs, ahora confirmando que Matilde había trabajado también con Kessler para sostener el control del barón padre. Todo encajaba, el fraude, la impugnación, las cartas falsas, el chantaje. El juez frunció el ceño. ¿Está acusando a Rudolf von Kessler de conspiración? Emilia no esperó. Sí, y de extorsión. Un murmullo cruzó la sala. Rudolf se tensó por primera vez, y allí, como si el destino eligiera ese instante, alguien al fondo pidió la palabra. Era un sacerdote del barrio pobre, luego una enfermera, luego el encargado de la cocina del hospital improvisado, testigos del carácter, no del linaje, y después, una voz pequeña, temblorosa, se levantó. Ana, ya no era la niña del rincón, era una adolescente delgada, con ojos firmes. Llora, dijo, yo estaba sola, la señora Emilia me salvó. El barón Víctor abrió su casa cuando nadie más abrió nada. Si ustedes los quitan, ¿quién nos queda? El juez la miró, sorprendido por la osadía de una huérfana hablando en ese lugar. Esto no trata de caridad, dijo un consejero con desprecio. Emilia lo miró directamente. No, trata de humanidad. El juez volvió a los documentos. Rudolf intentó reír, pero su risa salió seca. Todo esto es melodrama. Lo único que importa es si Víctor es legítimo. Y entonces Víctor dijo la frase que cambió el sentido de todo, la frase que reescribió el altar. Si mi sangre no es la que creí, entonces mi título era una mentira heredada, pero mi vida, mi trabajo, mi amor por mi esposa y mis hijos, eso no es mentira. Si la ley decide quitarme un nombre, no podrá quitarme quién soy. Silencio. Emilia sintió las lágrimas subir, no por tristeza, sino por orgullo. Ese hombre, el mismo que le había susurrado venganza en un altar, estaba ahora defendiendo la verdad sin violencia, con dignidad. El juez pidió un receso. La sala murmuró. Cuando regresaron, el veredicto cayó como nieve. Se reconoce que existe incertidumbre sobre la sangre, pero se prueban actos de conspiración y extorsión por parte de Rudolf von Kessler.
se ordena investigación y se desestima el chantaje como base para retirar propiedades de manera inmediata. El hogar de huérfanos queda protegido por decreto imperial, y en cuanto a la legitimidad, el emperador decidirá. Rudolf palideció. No había ganado, pero tampoco habían cerrado el asunto. Era un puente a medias, peligroso. Esa noche, Víctor y Emilia fueron citados al Palacio Imperial. Francisco y los recibió con expresión severa. Leyó la nota de la madre de Víctor, los documentos, el informe del juez. Luego, alzó la vista hacia ellos. He visto a hombres de sangre noble actuar con cobardía, y he visto a personas sin apellido actuar con grandeza, dijo. El imperio no puede vivir solo de genealogías, vive de estabilidad, y ustedes han traído estabilidad donde había caos. Víctor apretó la mano de Emilia. ¿Qué decide, Majestad? El emperador respiró hondo. Reconozco a Víctor como varón por derecho de vida y mérito, y garantizo la protección legal de sus hijos. Lo que su madre ocultó fue producto de una época cruel, pero no pagaréis ustedes por ese silencio. Emilia sintió que el cuerpo se le aflojaba. Víctor cerró los ojos un instante, como si al fin pudiera soltar el peso de años, pero el emperador añadió, con una mirada penetrante, y ahora la última pregunta, ¿se arrepiente de haber empezado esta historia como venganza? Víctor miró a Emilia, sus ojos, antes de hielo, eran ahora hogar. Me arrepiento de lo que le dije en el altar, respondió, porque esa frase quiso convertirla en castigo, y ella se convirtió en mi salvación. Si el amor me encontró en mi peor versión, entonces mi deber es honrarlo en la mejor. Emilia sintió las lágrimas caer sin vergüenza. Al volver al Palacio Falkenheim, caminaron al jardín. La noche olía a tierra húmeda. El rosal nuevo estaba lleno de brotes, incluso con frío. Elena apareció con una manta arrastrando, Tomás detrás, medio dormido, y Ana cerrando la puerta con cuidado, como si protegiera el hogar. Emilia se arrodilló y abrazó a los cuatro a la vez, a sus hijos, a la niña que el destino les había enviado, al hombre que había aprendido a amar. Víctor se inclinó, besó la frente de Emilia y murmuró lo que jamás habría podido decir en aquel altar. No te quites el vestido de novia. Sonrió con tristeza. Quítate, si quieres, el miedo, porque la venganza terminó, y llora. Yo elijo quedarme. Emilia lo miró, y en su voz había un mundo sanado. Yo también. Y así, bajo las mismas estrellas que habían visto nacer el odio, nació algo más fuerte, la certeza de que el amor verdadero no es el que llega limpio, es el que se ensucia, se rompe, se recompone, y aún así, decide quedarse.